Buenos días, hoy vamos a dar la clase número 2 correspondiente a la ficha de cátedra, la neurociencia. En esta clase vamos a ver qué es la ciencia, vamos a marcar una diferenciación entre ciencia y dogma, vamos a explicar cómo se hace ciencia y principalmente cómo se estudia el cerebro. Es decir, el cerebro se estudia a través de métodos invasivos y métodos no invasivos. Vamos a ver ambos. ¿Qué es la ciencia? Uno podría decir que la ciencia es una aproximación constante a la realidad. Esta se guía por inferencias que nos brindan la mejor explicación posible sobre el fenómeno que estamos observando. La ciencia no se guía por dogmatismo, sino más bien se guía por argumentos que pueden ser sometidos a la falsación. Es decir, cuando uno habla de conocimiento científico, no habla de una única y verdadera explicación sobre un fenómeno, sino que más bien habla de la mejor explicación posible para ese fenómeno. Por el contrario, un dogma es una proposición que se asienta como firme y cierta y es considerada el principio innegable de una creencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el dogma es algo cerrado, que una vez enunciado no da más lugar a la investigación y no da más lugar al aprendizaje. Es decir, que el dogma no da lugar al cuestionamiento. Por el contrario, el conocimiento científico lo entendemos como aquel cúmulo de conocimientos, de ideas, de supuestos, de leyes teóricas y o empíricas sobre los diferentes fenómenos que son formulados a partir de la implementación de una metodología que es científica. El método científico es un método que consiste en una serie de pasos. Surge, es decir, parte de una pregunta o una problemática, y esta pregunta o esta problemática está resuelta con una hipótesis, es decir, tiene una solución tentativa, que se denomina hipótesis. La hipótesis y la problemática surgen de un marco teórico, una teoría. Y lo que quiere el científico o el investigador es corroborar si su hipótesis es correcta o no. Para poder corroborar si esta hipótesis es correcta o no, lo que hace es someterla a un proceso de experimentación, es decir, arma un diseño experimental. Este diseño experimental va a dar datos o consecuencias contrastables y estas consecuencias contrastables van a ser analizadas por medio de pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas van a dar resultados y estos resultados nos van a indicar si nuestra hipótesis es consistente o no con los datos que obtuvimos durante la experimentación. Si es consistente, genial, vamos a aportar con datos a una nueva teoría. Vamos a aportar con datos nuevos a una teoría. Si no es consistente con los datos, bueno, vamos a refutar esta hipótesis, vamos a plantear una nueva y iniciamos de nuevo el proceso de experimentación. Algo importante que hay que mencionar es que frente a una incertidumbre se debe juntar la mayor cantidad de evidencias posibles. Es decir, que no solo hay que considerar las hipótesis principales, sino también las alternativas. Y hay que aceptar finalmente aquellas que provean la mejor explicación sobre los datos que estamos recolectando. Uno puede marcar una serie de características o aspectos dentro de las inferencias científicas. Las explicaciones científicas abordan mecanismos detallados. Estos mecanismos son descripciones de partes que están interconectadas entre sí y a su vez generan cambios regulares. Por ejemplo, si uno quisiera entender el funcionamiento de una bicicleta, lo que debería hacer principalmente es identificar sus partes y luego ver cómo estas partes se interconectan. Entonces, uno observa que las partes de una bicicleta son los pedales, la cadena, el manubrio, las ruedas, etc. Y las interconexiones de esas partes podrían ser, por ejemplo, cuando empujamos los pedales se mueve la cadena y esta mueve las ruedas. Es decir, estos dos elementos que están interconectados estarían generando un cambio regular. Es decir, que esas interrelaciones entre las partes generan estos cambios regulares. Por otro lado, las inferencias científicas se valen del uso de un lenguaje matemático, es decir, la formulación de las hipótesis y las explicaciones usualmente utilizan este tipo de lenguaje matemático. Además, también existe algo que se denomina sistema de referato. Es decir, las personas son propensas a confirmar sus hipótesis y a prestar atención a las evidencias que confirman sus propias teorías más que a las que las refutan. Por ese motivo, existe algo que se llama sistema de referato y
los trabajos de los científicos de estos investigadores tienen que ser, al ser publicados, tienen que ser sometidos a este sistema que consiste en la evaluación y la revisación del trabajo rigurosa por parte de 2 expertos en el tema. Estos expertos van a decidir si ese trabajo es pertinente o no para ser publicado. Otro aspecto que está relacionado con las inferencias científicas refiere a la observación sistemática. Es decir, que los científicos recolectan los datos por medio de este tipo de observación. ¿En qué consiste este tipo de observación? Bueno, consiste en establecer previamente categorías, es decir, categorías de observación, y de esta forma se puede cuantificar el fenómeno que uno está observando. Por otro lado, también la observación se realiza por medio de instrumentos, es decir, estos instrumentos lo que hacen es medir o captar el fenómeno que se está estudiando, por medio de la recolección de datos. También tenemos el diseño de experimentos, es decir, una de las diferencias más importantes que encontramos entre la inferencia cotidiana y la inferencia científica es el diseño de experimentos. De esta manera uno puede estudiar el fenómeno de una forma precisa y controlada. Y también tenemos, por último, como mencionamos anteriormente, las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas lo que nos permiten es indagar hasta qué punto es válido mantener una afirmación sobre un determinado fenómeno. De esta forma, lo que hacemos es rechazar la hipótesis, es decir, estas pruebas lo que nos permiten hacer es rechazar la hipótesis que creíamos verdaderas y corroborar hipótesis que quizás consideramos descartar. Por último, y no menos importante, está el uso de grupos controles. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cómo los puntajes de un test se ven afectados por el sonido del ambiente, vamos a necesitar 2 grupos. Un grupo experimental que sea sometido a ese sonido y un grupo control que sea sometido a un ambiente calmo, es decir, a la ausencia de este sonido. ¿Por qué necesitamos un grupo control? Porque los resultados que obtengamos de este grupo experimental sometido a un ambiente van a tener que ser comparados con algún grupo. Y para eso necesitamos el grupo control. ¿Cómo se puede abordar el estudio del cerebro? Bueno, una forma de abordar el estudio del cerebro es por medio de las lesiones adquiridas. Por ejemplo, Broca tenía un paciente que le decían tantán porque era la única sílaba que podía emitir. Este paciente tenía muchas dificultades para poder producir el lenguaje, no obstante sí podía comprenderlo. Y cuando murió, Broca le hizo un análisis post-mortem y descubrió que tenía una lesión en la tercera circunvolución del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, que años posteriores se llamó área de Broca. Y es un área que se sabe, por otros casos, también que está íntimamente relacionada con la comprensión del lenguaje. Otro caso que aportó datos al estudio del cerebro fue el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un obrero que trabajaba construyendo las vías del tren y por medio de un accidente terminó con una barra de acero atravesando su cabeza. Al atravesar su cabeza, luego se la extirparon y notaron que la parte de la corteza orbitofrontal estaba lesionada. A causa de esto, esta persona tuvo cambios bastante drásticos en su conducta, en su personalidad, se empezó a volver mucho más impulsivo, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos las lesiones inducidas. Estas fueron lesiones espontáneas. Las lesiones inducidas tenemos el caso de HM y las lobotomías. Por ejemplo, HM era una persona que sufría crisis de epilepsia bastante severas. Debido a esto se sometió a una cirugía en donde le extirparon parte del hipocampo, la corteza entorrinal y parte del lóbulo temporal. Y al extirpar estas estructuras, lo que sucedió es que la persona empezó a tener un montón de dificultades relacionadas con procesos de memoria. Otro caso es el caso de las lobotomías. Por ejemplo, Egas Muniz, quien inventó la lobotomía prefrontal, lo que hacía era, por medio de un procedimiento quirúrgico, cortar las conexiones entre el lóbulo prefrontal y el resto del cerebro. Y lo que observaba era que los pacientes se volvían más dóciles. Tenemos también otro método
que es un método invasivo, que se denomina la ablación experimental. La ablación experimental consiste en destruir una parte del cerebro y evaluar la conducta subsecuente del animal. También tenemos el análisis histológico, que es el análisis del tejido cerebral. Por ejemplo, tenemos la tinción de Golgi. Por medio de la tinción de Golgi es un procedimiento muy sencillo que por medio de un reactivo uno puede revelar la morfología neuronal completa en 3 dimensiones. Tenemos también el registro de la actividad neuronal. Este tipo de procedimiento es un procedimiento invasivo también, que consiste en registrar la actividad electrofisiológica de una sola neurona o de un grupo de neuronas. Y lo que se hace es introducir un electrodo en el cerebro del animal vivo y se detecta la actividad eléctrica generada por las neuronas adyacentes, es decir, adyacentes a la punta del electrodo. Por otro lado también tenemos el electroencefalograma. El electroencefalograma es un método de estudio del cerebro no invasivo. Este consiste en poner electrodos por medio de la cabeza de la persona, es decir, el cuero cabelludo, y lo que se hace es medir la actividad electrofisiológica de la persona. Por otro lado tenemos también la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional lo que permite es ver la actividad por medio del consumo de oxígeno. Es decir, está basada en la hipótesis de que las zonas activas del cerebro requieren una mayor cantidad de sangre oxigenada, es decir, un mayor suministro de sangre oxigenada. Entonces, al estar con mayor sangre oxigenada, quiere decir que son las áreas que más están trabajando o más activadas están. Y por último tenemos la respuesta electrodérmica o la respuesta galvánica. La respuesta electrodérmica lo que hace es, es medir la conductancia de la piel. Es decir, la resistencia de la piel varía dependiendo del estado de las glándulas sudoríparas. Es decir, que la sudoración lo que hace es cambiar esta resistencia que tiene la piel. Y por otro lado, la sudoración es controlada por el sistema nervioso simpático. Es decir, que vendría a ser como un indicador de excitación fisiológica. Bueno, esta fue la clase correspondiente al texto Neurociencias. Cualquier duda que tengan pueden consultarme vía email. Saludos.